buenos días a todos. Hoy es domingo, es día 24 de enero y es el domingo tercero del tiempo ordinario. También este domingo se le denomina, desde que así lo pidiera el Papa Francisco, el domingo de la palabra, domingo de la palabra de Dios. Se destaca precisamente lo que significa la palabra de Dios, lo que significa el dejarnos convertir por ella y también para nosotros la veneración hacia el texto sagrado, que es el texto que nos transmite la verdadera palabra que Dios ha querido decirnos a cada uno de nosotros, la carta de Dios para nuestra vida. Si fuera un día de semana, el día 24 de enero, sería la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, de esos periodistas católicos, evidentemente. Bueno, pues hoy también oramos por ellos, oramos para que siempre transmitan la verdad y sean pues objetivos con su información y cuiden sobre todo pues cuando tratan sentimientos o acontecimientos de personas, ¿no? Y que deben ser tratados siempre pues con delicadeza, con esmero. Bueno, luego hablaremos un poquito de San Francisco de Sales y su importancia en la vida de la Iglesia. El Evangelio de hoy es Marcos 1, 14-20, un Evangelio que nos habla de premura, de cercanía del reino de Dios y por tanto no hay tiempo que perder, ¿no? Se ha cumplido el plazo, está llegando el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pero el texto del Evangelio comienza también con esta afirmación: después de que Juan fue arrestado. A priori no parecería un tiempo oportuno, ¿no? Y sin embargo, para Jesús era el momento de actuar, ¿no? De actuar y de salir. ¿Cuántas veces también a nosotros nos encontramos con situaciones a priori que juzgamos negativas? La pandemia, los confinamientos, el cerrar este territorio o el otro. Y bueno, pues Dios nos está diciendo: reinvéntate, saca tus dones, busca salidas a todo esto, ¿no? Y no te quedes ahí postrado en tu sofá, sino sé una persona activa, comunica, sé propositivo, ten iniciativa, ¿no? La llegada del reino exige conversión y fe, y Marcos hace ver que la mejor manera de concretar esta exigencia consiste en seguir a Jesús. Por eso ha vinculado tan estrechamente el anuncio de la buena noticia con la vocación de los primeros discípulos. Pasando junto al lago de Galilea, Jesús encontró a un grupo de pescadores enfrascados en su tarea cotidiana. Históricamente, podría resultar chocante que un grupo de hombres respondan de un modo tan radical a la llamada de un desconocido, pero Marcos no pretende relatarnos una crónica de los hechos. Lo que intenta el evangelista es reflejar los rasgos esenciales del discipulado cristiano, más allá de las circunstancias concretas en que éste se realiza. El discipulado es siempre una respuesta. La iniciativa viene de Dios. Él es quien llama a los que Él quiere. Ser discípulo significa, antes que nada, seguir a Jesús, estar con Él, compartir su estilo de vida. En segundo lugar, es siempre una convocación. Jesús no llama a individuos aislados, sino que los llama para vivir en comunidad. Y en tercer lugar, esta llamada está orientada a la misión. O sea que primero, seguir a Jesús; segundo, convocación; tercera, la misión. Es urgente esta misión y no admite condiciones. Implica total disponibilidad y capacidad de hacer renuncias. Seguirle a Él será la única manera de conocerle
y entrar en la lógica del reino que anuncia. La llamada de Jesús a los primeros discípulos no es solo un hecho del pasado. Él sigue haciéndose el encontradizo y pasa a nuestro lado para invitarnos a proclamar con él la buena noticia, ¿no? Así resume el evangelista Marcos la predicación de Jesús en Galilea. Se ha cumplido el plazo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed. Esta no es una simple frase como las demás, sino que resume el mensaje de Jesús. Formula la experiencia cristiana más profunda. Es un anuncio. Está cerca el reino de Dios, al que corresponde una llamada. Convertíos y creed. El centro del mensaje de Jesús es el reino de Dios, es decir, Dios mismo. Jesús habla de Dios. Él anuncia el Dios del amor inmenso y misericordioso que viene a reinar en cada persona y en cada pueblo con su reino de confianza, de libertad, de vida, de amor. Este anuncio conlleva una llamada. Abridle el corazón, convertíos a Él. Acoged en vuestra vida el espíritu de amor, de paz, de confianza, de alegría. Creed en Él. En la raíz de todo está el don gratuito y amoroso de Dios que nos pide la respuesta de nuestra acogida, de todo nuestro modo de vivir. Después del mensaje de Jesús, Marcos narra la llamada a dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Los llama a dos cosas. Venid en pos de mí, construid la comunidad de Jesús, y os haré pescadores de hombres. Esta comunidad tiene una misión. Ambas son fundamentales. Ya desde el primer momento Jesús hace una comunidad a su alrededor, sus seguidores. Una comunidad llamada a participar de su espíritu de amor, de paz, de servicio, de libertad, a iniciar el nuevo mundo del reino de Dios. Y a esta comunidad Él le da una misión: anunciar el Evangelio de modo que llegue a todas partes, acompañar a las personas a vivir una verdadera experiencia de escucha de Jesús, de comunión, de desprendimiento, de amor. El Evangelio, en fin, dibuja de un modo ideal y radical la respuesta de los discípulos: dejarlo todo e ir con Jesús. Esta es la definición de la Iglesia. El Evangelio subraya, sin embargo, que no fue fácil para este grupo de comunión con el Espíritu, la palabra, el proyecto de Jesús. No fue fácil hacer una verdadera comunidad de participantes en su espíritu. El evangelista no tiene inconveniente en repetir varias veces que Jesús respondía o reprendía a sus discípulos que no le entendían porque no osaban hacerle preguntas, especialmente cuando les anuncia su muerte y resurrección. Tampoco es fácil para nosotros, nuestras comunidades de hoy y de siempre. Jesús nos llama a dejar todo lo que impide el amor, el servicio, el perdón, la confianza en Dios y seguirle, viviendo cada uno donde le toque, según el Espíritu Santo, que es el que realmente nos mueve. La respuesta de los discípulos es simultánea a la llamada que les hace Jesús. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, nos dice San Marcos. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon detrás de él. Y es que el Señor, con el anuncio, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, no da tiempo para posponer nuestra respuesta. El tiempo nos urge, por eso no podemos dejar nada para mañana. La catequesis que se hace regularmente, porque hoy debemos conocer al Señor. La celebración de la Eucaristía cada domingo, porque hoy debemos celebrar al Señor resucitado, anunciándolo hasta que regrese. La caridad la vivimos cada día, porque hoy debemos ser testigos
del Señor. Es hoy, es ahora que el reino de Dios está cerca. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. No seamos perezosos. En la semana de oración por la unidad, hoy tocaría precisamente como reto crecer en la unidad. La voluntad de Cristo nos compromete con un camino de unidad y reconciliación. También nos compromete a unir nuestra oración a la suya, que todos sean uno para que el mundo crea. Hoy, como decía, también se celebra la memoria de San Francisco de Sales. Nació en Saboya, de una noble familia, en el castillo de Sales, en 1567. Estudió en París y obtuvo en Padua el doctorado en ambos derechos. Pasó en París una crisis de influencia calvinista. En la duda sobre su predestinación, reaccionó diciendo que si no en la eternidad, por lo menos en este mundo, haría todo lo posible para servir y amar a Dios. Fue ordenado sacerdote contra la voluntad de su padre y se presentó voluntario para la misión difícil y expuesta de la región calvinista de Chablais, al sur del lago Le Mans. Francisco obtuvo en ella la restauración del catolicismo, tras muchas penas y peligros de su propia vida. A los 32 años fue designado obispo coadjutor y 3 años después obispo titular de Ginebra, con residencia en Annecy. Introdujo en su obispado las reformas tridentinas. En sus diversas estancias en París se relacionó con Arnauld, un grupo jansenista incipiente que sentía veneración por el obispo de Ginebra, pero sobre todo entró en contacto con Madame Acarié y su cenáculo en Berullé, San Vicente de Paúl y Madame de Chantal, con cuya colaboración fundó la Orden de la Visitación, religiosas salesas. Rechazó la coadjuvaturía de París. En 1622, a pesar de que se sentía enfermo y presentía la muerte, se dirigió a Lyon con el fin de reunirse con su señor, el duque de Saboya. Allí murió, el 28 de diciembre, víctima de un ataque de apoplejía. La canonización tuvo lugar en 1665. Gran apóstol y predicador, espíritu agudo y educado, Sales se distinguió también como director espiritual, particularmente de los círculos femeninos, de aquella extraordinaria alta sociedad francesa, dotada de un profundo sentido religioso. Francisco es uno de los mejores representantes del humanismo devoto en los inicios de l'École française. Actualmente existe en la Iglesia una institución que lleva su nombre, los salesianos. Esto se debe a que San Juan Bosco lo tomó como modelo del apóstol moderno. El vigente calendario renuncia a la fecha tradicional de la fiesta, 29 de enero, y adopta el 24, que es el día en que su cuerpo llegó a Annecy en 1623, lugar donde encontró definitiva sepultura. San Francisco de Sales es obispo, por tanto, y doctor de la Iglesia. Damos gracias al Señor por su vida y su testimonio. Os deseo muy buen día, feliz domingo, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.